La anestesia básicamente lo que busca es generar analgesia, amnesia, inconsciencia, dependiendo del tipo de anestesia que se dé. La anestesia varía dependiendo del procedimiento que se va a realizar. Entonces, así como hay procedimientos, hay tipos de anestesia donde se puede lograr, por ejemplo, la anestesia de una parte del cuerpo nada más, o en el caso que se requiera, pues que el paciente esté completamente dormido. Entonces, ¿de qué depende la anestesia? Del tipo de procedimiento que se va a hacer. Claramente se trata siempre de brindarle al paciente la mayor confortabilidad o el mayor confort, digamos, para que él, por lo menos, si lo que le tiene miedo a sentir, a experimentar alguna sensación incómoda, dolorosa, pues que no tenga el recuerdo de que eso sucedió, ¿verdad? Y que se despierte en las mejores condiciones. La anestesia se divide en anestesia general, ¿verdad? Que es cuando el paciente está completamente dormido, y también se puede aplicar la famosa anestesia que la gente le llama epidural, que es un nombre incorrecto. El nombre correcto es anestesia raquídea o anestesia espinal, que es lo que se conoce o se le dice cuando el paciente se duerme del ombligo para abajo. Como les digo, el tipo de anestesia depende del procedimiento, y la anestesia raquídea se utiliza principalmente cuando son procedimientos que son en las extremidades inferiores, o que el nivel sensitivo alcanza para que sea del ombligo para abajo, por decirlo así. También existe la anestesia regional, que son procedimientos donde por medio de un ultrasonido uno puede darle insensibilidad a ciertos nervios, principalmente en las extremidades, para poder hacer procedimientos que el paciente tenga conciencia completa, pero que la extremidad o el sitio quirúrgico específico no vaya a tener ninguna sensación de dolor ni molestias. También existe la anestesia local, que la anestesia local generalmente la aplican los mismos cirujanos, y es cuando el médico aplica una inyección, que es lo que se conoce como infiltrar, con un anestésico local el sitio quirúrgico donde se va a realizar el procedimiento. Generalmente se usa para procedimientos menores, sutura de heridas, extracción de masas superficiales pequeñas, donde, como les menciono, el mismo cirujano infiltra la zona con anestesia local y realiza la incisión sin que se genere ninguna otra afectación. Siempre y cuando se tomen las medidas necesarias previamente, valoraciones adecuadas y los exámenes prequirúrgicos necesarios, la anestesia lo que busca es siempre que sea segura. Entonces, siempre y cuando el paciente, como les digo, tenga una valoración adecuada, pues uno lo que busca es que todo esté bien para que se pueda ser sometido sin ningún problema al procedimiento quirúrgico. Existen fármacos que se utilizan como analgésicos o para la misma anestesia, que pueden generar náuseas y vómitos en el postoperatorio. Sin embargo, conociendo el historial del paciente y el perfil de cada fármaco, se pueden tomar medidas también para prevenir esas náuseas y vómitos en el postoperatorio. Que cualquier persona puede ser sometida a una anestesia, aunque padezca de ciertas enfermedades, que siempre y cuando estén controladas y estén compensadas y previamente valoradas y estudiadas, el paciente puede ser sometido a un procedimiento quirúrgico sin ningún inconveniente. La anestesia general se divide en anestesia general balanceada, que es cuando yo hago una parte intravenosa y otra parte con la máquina. Anestesia general intravenosa total, donde yo no uso, digamos, el gas, sino hago todo con fármacos intravenosos. El mantenimiento de la anestesia, cuando es anestesia general, se da por medio del fármaco que el paciente inhala en cada ventilación que le da la máquina. Una vez que el procedimiento termina, yo tengo que cortar el flujo del anestésico que lo mantiene dormido. Entonces, apenas el cirujano termina, o cuando yo voy viendo que va a terminar, corto el flujo de anestesia para que el paciente ahora inicie el proceso inverso. El paciente, en vez de recibir gas, va a empezar a botar el gas que tenía en el cuerpo, hasta que alcance una concentración mínima que permita que el paciente se despierte, y ya ahí comienza su proceso de despertar como tal, y ya uno lo puede pasar al servicio de recuperación. Si es anestesia espinal, por ejemplo, depende de la duración de los fármacos en el cuerpo, que generalmente puede ser entre 1 hora, hora y media, para que el paciente recupere nuevamente completamente la movilidad de las extremidades. Cuando se colocan bloqueos de nervio periférico, por ejemplo en una extremidad superior, la anestesia puede durar inclusive 24 o 48 horas. El paciente puede tener no sensibilidad
en la extremidad, sin que eso genere un inconveniente, porque nos va a colaborar con que el paciente no presente dolor durante un tiempo más prolongado. Pero como les digo, depende del tipo de anestesia y de lo que uno quiera lograr con ese paciente. Entonces puedo dar anestesia total inhalatoria, donde yo doy toda la anestesia por medio de la máquina que me suministra el gas. En niños, por ejemplo, cuando el niño está muy inquieto y no se deja tomar una vía, nosotros lo que hacemos es que le damos un proceso de inducción con el gas anestésico, entra en un plano de inconsciencia, y ya una vez que no se mueve tanto se le puede colocar la vía, y ya una vez con la vía, que siempre se necesita para una anestesia segura, se da el resto de fármacos por la vía, y ya el paciente entra, digamos, ya en el estado de anestesia que nosotros vamos a necesitar para la cirugía. El nombre correcto es anestesia espinal o raquidia. Hay otro procedimiento que es la analgesia epidural, que es un término que se usa mucho y la gente generalmente confunde el término anestesia epidural con anestesia espinal. Son lugares distintos, son sitios anatómicos distintos, y generalmente cuando se coloca un catéter epidural, lo que busca es provocar analgesia durante algún procedimiento, que generalmente son procedimientos agresivos, grandes, y el catéter epidural brinda la posibilidad de estar colocando analgesia cada cierto tiempo, y un alivio del dolor significativo. Entonces la gente confunde la anestesia epidural o la analgesia epidural con la anestesia espinal, que son cosas completamente distintas. Generalmente lo epidural, para que la gente entienda, es lo que se usa para los partos sin dolor. Entonces se les coloca un catéter por la espalda a las pacientes, donde por ahí se les coloca analgésicos para que la labor de parto sea menos dolorosa, sin que la paciente pierda la capacidad de poder mantener, digamos, el pujo durante todo el proceso de la labor de parto. O sea, es como lo que se conoce como un parto sin dolor. Entonces, entender ahí la diferencia de los dos términos. Generalmente todo lo que involucra cavidad abdominal, tórax, cabeza, cuello, necesita anestesia completa o anestesia general, que el paciente esté completamente dormido. Cuando son procedimientos del ombligo para abajo, que es la forma más fácil de poderlo explicar, porque generalmente es como el nivel sensitivo que uno alcanza, digamos, todo depende de qué tan arriba ponga usted la anestesia, pero se usa principalmente, digamos, para que la gente entienda, en procedimientos de tipo ortopédico de miembros inferiores, en procedimientos inguinales como las hernias inguinales, en procedimientos urológicos, ya sea cualquier abordaje del testículo, circuncisión o este tipo de cuestiones, ¿verdad? Como les digo, zonas anatómicas que se encuentren del ombligo para abajo. La anestesia depende del procedimiento, muchas veces también depende del paciente. Hay pacientes que tienen ciertas comorbilidades que contraindican ciertos tipos de anestesia, entonces por eso les digo que tener una adecuada valoración previa del paciente, sus comorbilidades y demás, nos ayuda a nosotros a optimizar al paciente en las mejores condiciones para el procedimiento quirúrgico, y nosotros prepararnos también hacia cuál va a ser el abordaje que le vamos a dar anestésicamente. Hay procedimientos sencillos, 5, 10, 15 minutos, hay otros que duran una hora. Si se complica o presenta alguna complicación, puede ser una hora y media, 2 horas, ¿verdad? Después que el cirujano termina, uno inicia el proceso de despertar. El despertar depende mucho de cada paciente y es un tiempo relativo. Lo que nos tratamos de asegurar es de que el paciente despierte en las condiciones más adecuadas, ¿verdad? Y una vez que despierta, que generalmente es un periodo entre unos 15, 20 minutos, el paciente pasa al servicio de recuperación, donde va a ser vigilado y monitoreado, y nos aseguraremos de que cuando el paciente se vaya para su casa esté en las condiciones óptimas para poder estar tranquilo, sabiendo que no va a presentar ninguna complicación. Que es importante saber que cualquier paciente puede ser sometido a un procedimiento quirúrgico siempre y cuando, como se mencionó, se tomen las previsiones desde antes de la cirugía, como exámenes, estudios y las valoraciones adecuadas, ¿verdad? Y saber que aquí en Clínica Santa Teresa contamos con el personal capacitado, los quirófanos, los equipos necesarios para que usted pueda venir acá y se le realice cualquier procedimiento con el mayor confort y seguridad de que se le va a brindar los cuidados necesarios para que todo salga de la mejor manera. Soy el Dr. Vargas, médico anestesiólogo, y aquí en Clínica Santa Teresa estamos para servirles.